evitar el consumo de ultraprocesados, olvidarnos de ello, no tenerlos en casa. En segundo lugar, comer según las proporciones del plato saludable. Y en tercer lugar, evitar el consumo de alcohol. Semana de Salud de la Fundación Caja Rural de Zamora. Bienvenidos al podcast de Caja Rural de León, Orense, Valladolid, Zamora. Soy Tomás Aguiar. Natalia Moragues es licenciada en Farmacia por la Universidad de Sevilla y diplomada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Su amplia experiencia en nutrición incluye ser experta universitaria en dietética y nutrición humana, haber realizado varios cursos de posgrado universitario en nutrición, tanto durante el embarazo, el abordaje nutricional en situaciones patológicas y de riesgo, en el manejo clínico nutricional de la enfermedad digestiva y haber sido formadora de formadores en el Plan Nacional de Obesidad. Su experiencia clínica en la consulta de nutrición del Centro de Medicina y Nutrición Alvida, que es donde trabaja desde el año 2005, ahí en Sevilla, le ha dado la oportunidad de especializarse a lo largo de todos estos años en obesidad y nutrición infantil. Natalia Moragues participó el pasado 21 de enero en las charlas que promueve la Fundación Caja Rural. Feliciano Ferrero, el gerente de la Fundación, señalaba la programación prevista para esta semana. Y empezamos hoy, día 21, con los efectos de la alimentación, una carrera de fondo que estáis viendo todos ya en pantalla, que lo va a dar la doctora Natalia Moragues Fernández. Mañana martes, una ponencia muy interesante, además la va a dar un zamorano, aunque no reside aquí en Zamora, pero al fin y al cabo es zamorano. Y es premio de la Fundación Caja Rural de Zamora 2018. El doctor Gerardo Prieto Bozano, que fue jefe de gastroenterología y nutrición, y especialista también en pediatría y aparato digestivo en Madrid, en el 12 de octubre. Y es una conferencia sobre los albores de la medicina científica. Va a hacer un poco una recopilación de los inicios de esa investigación genérica que se suele hacer y de la que además él participó mucho en la parte que le correspondía a lo que es el aparato digestivo. Y el miércoles 23 tenemos el ciberdelito y va a ser la magistrada de la Audiencia Provincial de aquí de Zamora, doña Esther González González. Yo creo que son 3 jornadas muy completitas, muy interesantes, que espero que las aprovechéis y las disfrutéis. Yo adoro a mi madre me quiere más a mí que a cualquier cosa en la vida, lo tengo claro. Pero he de decir que las madres a veces son muy pesaditas y a veces se asustan porque en su época era el boom de las papillas y se asustan cuando ven que le damos un trocito de pan al niño con 6 meses y son muy insistentes, que si el niño coge poco peso, que si... Entonces, yo os doy un consejo. Yo soy madre y el día que mi hija sea madre tendré que hacer un esfuerzo por callarme, lo reconozco. Pero en ese momento en el que ella se convierte en madre, yo tengo que respetar que a partir de ahí son sus decisiones. Y daré mi opinión cuando ella me la pida y le daré mi consejo cuando ella me lo pida. Porque puede ser que dentro de unos años haya nuevas evidencias científicas y se sepan cosas que a día de hoy no se sabe. Con lo cual, mi mensaje para aquellas que sois abuelas es ese, o aquellos que sois abuelos, ¿vale? Respetad. El estado de salud de los padres, su alimentación o el peso, entre otras cosas, tienen repercusión en cómo serán sus hijos. Nuestra alimentación, dijo Natalia, es su salud. ¿Dónde empieza todo? Porque sabemos que la alimentación durante el embarazo, la alimentación que lleva la madre durante el embarazo es importante, ¿verdad? Pero no empieza la cosa aquí. No empieza la cosa en el huevo. La cosa empieza en la gallina. La cosa empieza en la gallina. La alimentación tiene un gran impacto sobre la salud desde el momento en el que un hombre y una mujer deciden concebir un hijo. En este momento, el peso que tenga la madre, el peso que tenga el padre, el estado de salud de ambos, cómo sea su alimentación, ya va a repercutir en la salud futura de su hijo.
y que estamos hablando de cosas que uno no se imagina. O sea, ya el simple hecho de que yo me quede embarazada, teniendo una alimentación regular, teniendo obesidad, o mi marido, ya va a hacer que programemos metabólicamente a nuestro bebé. ¿Por qué? ¿Qué es esto de la programación metabólica? Nuestra alimentación es su salud. Todo empieza ahí, pero es que durante el embarazo también es muy importante la alimentación de la madre. Y aquí sí de la madre. El padre ya puso su granito de arena y ahora ya la que tiene que cuidarse más es mamá. Por tanto, esto de los antojos durante el embarazo, de como lo que me apetece porque estoy embarazada o porque tengo que comer por dos, es un error. Esto de yo cojo 20, 30 kilos y no pasa nada, que luego me los quito, es un error. ¿Por qué? Bueno, pues para empezar, porque esos kilos que se cogen en el embarazo no son tan fáciles de quitar. Pero para seguir, es que en este momento de formación tan importante del bebé o del feto, cuando todavía no es un bebé, toda esta alimentación va a hacer que se programe si este bebé, cuando sea adulto, va a tener hipertensión, va a tener diabetes, va a tener alguna enfermedad cardiovascular o va a tener incluso cáncer. Todo esto comienza aquí y podemos empezar a trabajarlo desde aquí. ¿Y por qué debemos hacerlo desde aquí? Porque esto es una carrera de fondo, como dice el título de la charla. Señala Natalia que existe una ventana de oportunidad que ocupa un periodo de 1000 días. Y la ventana de oportunidad son los primeros 1000 días desde que una persona es concebida, es decir, los 9 meses de embarazo más los 2 primeros años de vida del bebé. Con esto quiero decir que si nosotros nos hemos quedado ya embarazadas, teníamos algo de obesidad y no teníamos los mejores hábitos de alimentación, no nos asustemos, no nos echemos las manos a la cabeza. Todavía podemos cambiar las cosas, cambiar los hábitos y dejar de comprar papeletas, porque realmente lo que ocurre en estos 1000 días es lo siguiente. Los 1000 primeros días son los 270 días del embarazo más los 2 primeros años de vida. Y sus consecuencias de hacerlo mal son difíciles de cambiar. ¿Por qué? Porque es el momento de mayor velocidad de crecimiento. Es donde se forman los órganos y los tejidos y se define su correcto funcionamiento. El potencial genético se puede influenciar para bien o para mal a través de los factores externos. Por ejemplo, la alimentación es fundamental en estos primeros 1000 días de vida. Una mala alimentación durante el embarazo amenaza la salud presente y futura del bebé. Lo puede predisponer para padecer enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes. Y los malos hábitos se pueden transmitir de generación en generación. Pero se puede hacer algo para mejorar nuestro futuro. ¿Cómo? Con una alimentación adecuada, fomentando la lactancia materna. Aquí los profesionales de la salud tienen un papel crucial. Todo lo que comes y haces en los primeros 1000 días hace la diferencia para toda tu vida. La licenciada en farmacia y diplomada en nutrición y dietética señaló la importancia de la lactancia materna al menos durante 2 años e indicó la necesidad de complementarla a partir de los 6 meses de edad, introduciendo alimentos de manera diferente a como lo fue habitualmente. El orden que utilizaremos para introducir la alimentación de nuestro niño será el que queramos. Lo que sí se recomienda introducir cuanto antes los alimentos ricos en hierro, ¿vale? Y esperar un par de días entre alimento nuevo y alimento para ver si tiene alguna reacción alérgica. No introducir nada nuevo por la noche, porque como le dé una reacción alérgica al bebé y esté en la cuna, no te vas a enterar.
¿Y ahora qué cantidades hay que ofrecer? Porque también en estos papelitos, fotocopia que se daban antiguamente, venían unas cantidades y unos gramajes muy concretos, ¿no? Yo recuerdo que cuando mi hija, que es la mayor, que tiene 6 años ahora, cumplió los 6 meses, yo me fui del pediatra con la... Ojo, que no todos los pediatras son así, ¿eh? Estoy hablando de cosas que es frecuente encontrarse, ¿eh? Gracias a Dios cada vez hay más pediatras, enfermeros que están muy actualizados y que dan unos consejos fabulosos. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo me encontré con esto y yo me encontré con que de repente yo tenía que darle un papillón de verduras y tal, igual, que claro, el niño pues al principio no quiere, ¿no? No quiere porque es un alimento que no conoce, que rechaza. Entonces, esto crea mucha ansiedad a las madres cuando se ven que el niño es que apenas abre la boca y que el pediatra les ha dicho que se tiene que comer 100 no sé cuántos mililitros de papilla y al final el bebé no quiere. Entonces, ¿qué cantidad hay que ofrecer? Bueno, pues al igual que con el pecho o con el biberón, la cantidad la va a determinar el niño. El niño tiene unas señales innatas de hambre y saciedad que debemos respetar. Debemos respetar porque si las ignoramos, estamos haciendo que este niño, cuando sea un poquito mayor, no sea capaz de identificar cuándo ya ha comido suficiente. Entonces vamos a predisponer a este niño a que padezca obesidad, sobrepeso u obesidad, precisamente porque cuando fue pequeño no respetamos la cantidad que comía. Y hay niños que comen poco, son chiquititos, pero es que no son chiquititos porque comen poco. Es que comen poco porque son chiquititos, no necesitan comer más. Por eso, y según expuso Natalia, los requerimientos energéticos de un niño de 6 meses pueden ser mayores que el de uno de 2 años. No damos a la alimentación la importancia que tiene. Debemos preocuparnos, dijo Natalia, y apuntó que estamos criando niños enganchados al azúcar. Estamos criando niños enganchados al azúcar y cada vez somos más los adultos enganchados al azúcar. ¿Y cómo empezó todo? ¿En qué momento me empecé yo a enganchar al azúcar? Pues estos niños que comen poco, que se enganchan a las natillas. ¿Cuándo empezó todo? Pues aquí. Empieza aquí, desde los 6 meses que empezamos con la alimentación complementaria y empezamos a darle todos aquellos productos que vemos anunciados en la tele, que vemos en la farmacia, en el supermercado, que van destinados a niños de 4 meses, de 6 meses y no son productos saludables. Es que existen hasta mis primeros lacasitos, mi primer colacao. ¿Qué pasa? Pues que es legal, que lo pueden vender. Entonces nosotros tenemos que informarnos bien y ser conscientes de que estas cosas no son sanas, ¿vale? Y darle a nuestros hijos comida de verdad. ¿Por qué? Porque si no, al final estamos entrando en la pandemia del siglo presente, que es la obesidad. La obesidad, esto es una noticia del 2010, será primera causa de mortalidad a lo largo de este siglo. Ya lo es, estamos a 2019. El sobrepeso es la principal causa de enfermedades que ocasionan la muerte en El Salvador. Fíjate, en El Salvador, la gente de lo que enferma principalmente, de lo que más enferma es de sobrepeso. La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial y cada año mueren 2,8 millones de personas a causa de la obesidad o del sobrepeso. Y esto es un estudio del mes pasado, de enero o de noviembre del 2018. Y es una proyección que se hizo para saber ¿qué porcentaje de personas tendrán sobrepeso o obesidad en 2030, dentro de 11 años? ¿Queréis saber cuánto? En España, en 2030, el 80% de los varones tendrán sobrepeso u obesidad y el 55% de las mujeres. Esto es realmente alarmante. En el año 2012, 500.000 casos de cáncer se atribuyeron a sobrepeso y obesidad, mientras que un estudio realizado en 2018 reveló que los productos ultraprocesados contienen sustancias relacionadas con determinadas patologías. ¿Qué son los alimentos ultraprocesados? ¿Vale? Tenemos a los alimentos
no procesados, que serían los que hemos visto en el circulito de antes, es decir, la fruta, las verduras, las legumbres, el pescado, los huevos, la carne, ¿vale? Y luego, entre medias del alimento natural y el ultraprocesado está el alimento procesado, no ultraprocesado, sino procesado. ¿Qué es un alimento procesado? Pues un alimento que ha sido cortado, que ha sido lavado, que ha sido sometido a una transformación simple, sencilla, se le ha añadido un poquito de agua o un poquito de sal o un poquito de aceite y ya está. Estos alimentos son saludables, se pueden consumir, de hecho vienen muy bien pues para el día a día, la gente que tenga poco tiempo, por ejemplo las legumbres en bote o la fruta que viene envasada al natural o unas conservas de atún, por ejemplo. Los ultraprocesados son los productos procesados a los que además les hemos añadido pues aceites vegetales, grasas animales, miel, azúcares, sal, harinas y los hemos sometido a más transformaciones. Entonces ya aparecen los productos ultraprocesados y esos son los que debemos evitar. Por ejemplo, aquí a continuación vemos los 15 peores ultraprocesados, que esto lo hizo Carlos Ríos, que es un amigo nutricionista. Y fíjate los que vemos aquí, pues los refrescos, las bebidas energéticas, las pizzas, el pan blanco, los zumos envasados, las patatas fritas, las galletas, la bollería, los cereales, los dulces y helados, los precocinados, las carnes procesadas, los lácteos azucarados, las salsas, los productos dietéticos. Si os fijáis, son cosas que están en nuestro día a día, que se consumen muchísimo. La charla finalizó haciendo referencia a qué debemos comer ¿y cuánta cantidad? Se ha creado una pirámide nueva, mucho más actualizada, con unas recomendaciones mejores, que son las siguientes. Y es que en la base deben estar las frutas y las verduras. Y luego encima de estas, pues ya metemos el arroz, el pan, los alimentos ricos en hidratos de carbono complejo, ¿vale? Y la parte esta de arriba, donde estaban los alimentos ultraprocesados, la cerveza, la copita de vino que está directamente cortada y fuera de la pirámide. Es decir, no debemos pensar que la alimentación saludable incluye esos alimentos. No, eso está fuera. Que si los tomas un día suelto no pasa nada, pero el problema es que no es un día suelto. Es que si nos ponemos a sumar todas las cosas que comemos, que no debemos tomar, al final es un continuo y es un diario. Y para que lo veáis de forma mucho más gráfica, a mí me encanta esta forma de explicarlo. Y es con el plato saludable que creó la Universidad de Harvard hace unos años. Si queréis comer sano, lo que tenéis que hacer es poner en el plato estos alimentos y en estas proporciones. Fin, es así de sencillo. La mitad del plato debe estar cubierto de verduras o de ensalada. Y la otra mitad, pues una cuarta parte grano integral y una cuarta parte proteína saludable. Grano integral sería, pues esos que veis ahí, arroz, patata, pasta, tubérculos, la quinoa, por ejemplo, que está ahora así como más de moda. Y dentro de la proteína estarían pues las carnes, los pescados, los huevos, también entrarían aquí las legumbres, aquellas proteínas vegetales, ¿vale? Y para que sea todavía más gráfico y os sea más fácil, grano integral y tubérculo, es decir, esa cuñita amarilla de ahí, esa cuarta parte del plato, arroz, patata, pasta, ¿qué cantidad debemos consumir? La cantidad equivalente a nuestro puño cerrado. Es decir, yo puedo comerme una patata del tamaño de este puño o puedo comer un plato de pasta que tenga esto de pasta ya cocinada. Es decir, que eso de esos platazos de macarrones que nos ponemos... No. Un puñito. Luego, de verduras, todo lo que nos quepa en las dos manos. Así, a modo de cuenco. De proteínas, la palma de nuestra mano, sin los dedos, solo la palma. De este grosor, como si fuera un lomo de salmón, más o menos, sin los dedos. Y de grasa, más o menos, lo que es nuestro pulgar. Es decir, que nosotros, si nos comemos un día un arroz con pollo, una paella, nos comeremos medio plato de paella. ¿Por qué? Porque es una cuarta parte de grano, que será el arroz, y una cuarta parte de proteína, que será el pollo, o los choquitos, o lo que le hayamos puesto a la paella.
Y de verdurita la paella tiene muy poco, con lo cual nosotros la paella deberemos complementarla con una buena ensalada de primero. Y así con medio plato de arroz con pollo tendremos suficiente. Con los niños exactamente igual. Será un plato más pequeño, pero manteniendo siempre esas proporciones. Y el día que hagamos macarrones boloñesa, pondremos medio plato de macarrones boloñesa, con su parte de proteína, su parte de hidratos de carbono, pero será medio plato. Y de primero unos calabacines a la plancha, una ensaladita, unos tomates cherry, lo que sea, pero una buena ración de verdura. Esto es para niños y para adultos. Así que, resumiendo, si yo me tuviera que quedar con 3 puntos clave de esta charla, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían las 3 claves nutricionales para tener una buena salud? La primera sería evitar el consumo de ultraprocesados, olvidarnos de ello, no tenerlos en casa, no tenerlos en la nevera ni en la despensa, dejarlo para un día que vayamos a un cumpleaños o para una comida del sábado y nos apetezca algún postre un poco especial, pero quitarlo de nuestro día a día. En segundo lugar, comer según las proporciones del plato saludable, no olvidando que la mitad del plato debe estar compuesto por verduras y por ensalada. Y en tercer lugar, que no he hablado de ello, evitar el consumo de alcohol. Muchísimas gracias y no olvidéis que es una carrera de fondo. Gracias. Más contenido sobre Caja Rural de León, Orense, Valladolid y Zamora en cajaruraldigital.com o fundacioncajaruraldezamora.es. Soy Tomás Aguiar. Les espero en la próxima entrega de este podcast.